Bienvenidos a un episodio más, esto es Cultura en Verso. El día de hoy estamos acompañados de una socióloga de la Universidad del Tolima. Ella es Alejandra Parra. Alejandra, ¿cómo está? Buenos días, Brainer, Giselle, gracias por la invitación. Igualmente gracias a la Universidad Uniminuto y al programa por permitirme estar acá el día de hoy. Muchas gracias. En este episodio vamos a tratar de un tema un poco controversial y es, no sé si ha escuchado la primera línea. Allá vamos, el tema de movimientos colectivos y no sé, desde su experiencia, ¿cómo considera este movimiento que surgió en el 2021? Es un concepto bastante amplio, digamos que para mí es un concepto irreverente gracias a y fue el génesis también, porque eso parte del 2019 y repercute en el 2021, que recordemos que era un año bastante difícil, en donde antes había empezado una pandemia, una emergencia sanitaria a nivel global, y digamos que la repercusión de problemáticas sociales, estructurales, sociopolíticas, económicas del país hicieron bastante ruido en ese entonces, y la primera línea fue el génesis también de la represión, no solamente policial, sino también, como lo acabo de nombrar, de muchas de las problemáticas que fueron invisibilizadas por el gobierno de Iván Duque. Y digamos que es un concepto bastante interesante, en donde hay muchas aristas muy importantes para mencionar, de donde parte la desigualdad, la corrupción, el sistema de represión, del sistema policial, algunas instituciones. Y digamos que pues fue el génesis en el 2021, como todos lo pudimos vivir. De ahí se desencadenaron muchas cosas importantes para el país, de hecho. Esto me recuerda un poco a la primavera árabe. No sé si conoce también este concepto. Me gustaría un poco de pronto que nos lograra, ¿no? Explicar de qué se basa y de qué se basó todo este movimiento, Alejandra. Claro. La primavera árabe parte del año 2010 en Túnez por el gobierno de Marilari, en donde su gobierno autoritario pasó por las necesidades de una colectividad de personas, dignidades, colectivos, desempleo, dignidad, falta de libertades. Y lo que eso repercutió fue en la baja de este gobierno autoritario, de este precursor, como también sucedió en Egipto, porque esto fue en varios países, no solamente en Túnez, sino en Egipto, Siria, Libia y gran parte del Medio Oriente. Sin embargo, pues aparte de que se logró erradicar este gobierno autoritarista y de hecho oligarca, digámoslo de cierta manera, también se hizo ese logro, se hicieron libertades, se escuchó la voz de la comunidad, de la sociedad que estaba, digamos, por falta de escucha. Sin embargo, también se desarrollaron conflictos armados internos que hasta el día de hoy con países como Libia, como Siria y otros países del Medio Oriente que son latentes, son visibles y no se han logrado erradicar todavía. Bueno, tras estos movimientos basados en la experiencia que se tiene, ¿cree que la sociedad ha cambiado? Digamos que en el contexto de cada uno, estamos hablando aquí en Colombia con el movimiento de la primera línea y estamos hablando del Medio Oriente con la primavera árabe. ¿Cree que actualmente hay un cambio significativo después de estos hechos? Bueno, pues es un mensaje, hay muchas aristas en esta reflexión. ¿Por qué mixtas? Digámoslo que a medio de divulgación, gracias a las nuevas tecnologías, y vayámonos puntualmente a las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, se ha visibilizado como la dignidad, el derecho y las libertades que tenemos, que es un derecho, el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta. Sin embargo, partamos de la parte alta de la estructura, y es que poseemos un gobierno aún donde sabemos que Colombia es un país de Latinoamérica con las mayores riquezas, sin embargo es de las más desiguales que existen, pero tenemos un gobierno, porque lo tenemos aún, aunque han habido cambios, pero vayámonos al contexto de Iván Duque, como lo mencioné al inicio de la entrevista, es un gobierno
con una tira que invisibiliza lo invisible. Y digamos que valga la redundancia, pero es que ha sido así. Y lo poco que se ha logrado ha sido gracias a la repercusión de movimientos sociales, colectivos y minorías afrodescendientes, víctimas de conflicto armado, feministas, grupos LGTBIQ+, y demás que de alguna manera han sido como que carajo, ¿qué pasa en el país? Tenemos que ser escuchados. Sin embargo, algo que sí es importante mencionar y es que el derecho a la protesta es para todos, pero ¿realmente todos estamos ahí? Eso es una pregunta clave en esta discusión, porque yo no le puedo ir a hablar de vayamos a manifestar porque yo puedo y quiero y todos tenemos el derecho, pero yo no puedo ir a hacerlo con una madre cabeza de familia que trabaja 12 horas al día por menos de un salario mínimo. Yo no puedo pensar cuando el hambre grita en mi casa. Entonces digamos que estos movimientos sí son clave, pero para las sociedades jóvenes que hemos tenido el privilegio de educarnos y desaprender ciertas prácticas, desaprender ciertos conceptos y educarnos para poder ir en contra de la reformación de las cosas que no son escuchadas por este gobierno. Entonces digamos que sí, han habido cambios y los van a seguir habiendo, pero esto proviene de las sociedades educadas y educadas en el sentido académico, porque como sabemos, en este país educarnos también es un privilegio y nos ha costado. Entonces hay que seguir como sociedad joven enriqueciéndonos para ser la voz de los que sí tienen pero no pueden. Esto es muy interesante, Alejandra. Gracias por la información que nos brinda. Bueno, el día de hoy nos acompaña Valeria Guzmán, quien es politóloga de la Universidad del Tolima y con quien estaremos charlando acerca del movimiento social La Primera Línea en Colombia. Valeria, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Quiero agradecer por el espacio, la invitación a este espacio. Cuéntenos, por favor, cómo influyó La Primera Línea en las dinámicas políticas y sociales de las protestas en Colombia. Bueno, para la primera pregunta es importante decir que La Primera Línea surgió durante las movilizaciones sociales en el marco del paro nacional del 2021. Fue un fenómeno político y social. Fue conformado por un grupo de jóvenes que se organizaron para proteger a los manifestantes de la represión del escuadrón del ESMAD y del cuerpo policial, usando escudos, gafas, máscaras antigases y estrategias de contención. Partiendo entonces de esto, La Primera Línea hizo aún más evidente los excesos de la fuerza pública, atrayendo la atención de organismos de derechos humanos internacionales a la coyuntura social y política de Colombia. Por otro lado, el foco del paro nacional inicialmente tenía motivaciones económicas, laborales y reformistas de los derechos a la educación. Con la llegada de La Primera Línea, se adicionó una nueva motivación relacionada al rechazo a la represión y a la defensa de los derechos humanos y a la justicia social. En ese sentido, La Primera Línea tuvo influencia en el ámbito electoral para la llegada a la presidencia de un sector político progresista de izquierda y socialdemócrata cuyo discurso político está relacionado con la indignación ciudadana por la represión a las protestas y la visibilización de las injusticias sociales. Valeria, ¿cree usted que este fue un movimiento espontáneo de la protesta o hubo actores detrás de su organización? Bueno, para esta pregunta es importante indicar que hubo sectores políticos cercanos al gobierno en su momento, es decir, al gobierno del 2021, que acusó sin fundamentos, sin pruebas contundentes a grupos armados ilegales o a grupos políticos de la oposición de estar financiando a La Primera Línea, lo cual hasta el día de hoy no ha sido comprobado judicialmente. De lo que hasta el momento se tiene conocido es que La Primera Línea precisamente sí fue un movimiento espontáneo, dando respuesta autónoma y dando respuesta comunitaria a la represión estatal. Con el paso del tiempo fue que hubo acercamientos por parte de colectivos sociales y ONGs,
pero igualmente no está constatado que la primera línea fuera dirigida verticalmente por actores políticos, ni mucho menos por grupos ilegales. Bueno, y hablando sobre la primavera árabe, no sé si de pronto usted nos puede hablar acerca de cuáles fueron esas motivaciones políticas que impulsaron a que se desarrollara la primavera árabe en distintos países. Listo. Bueno, hay que indicar primero que todo que la primavera árabe fue una serie de protestas y levantamientos populares que comenzaron en el 2010 y se prolongaron más o menos hasta el 2012 en el norte de África y en parte del Medio Oriente. Estas movilizaciones buscaban derrocar principalmente regímenes autoritarios. Esas fueron sus motivaciones políticas: derrocar regímenes autoritarios que ejercían como un impedimento a los derechos humanos, a los derechos sociales y a las libertades de cada persona. De ejercer, por ejemplo, la participación, de tener libertad de expresión, entre otras cosas. Entonces, esas fueron principalmente sus motivaciones. Y entonces promover asimismo la democratización. Estas movilizaciones iniciaron en Túnez y se masificaron debido a la influencia de las redes sociales, que facilitaron precisamente la organización de estas protestas, y se extendieron entonces a Egipto, a Marruecos, a Sudán, Libia, Siria, Yemen, Líbano, entre otros. Aunque algunos países lograron cambios significativos, en otros los resultados llevaron a fuertes conflictos prolongados, como en Siria y en Libia. Y hablando acerca de la comparación de los movimientos, quisiera preguntarle cuál usted considera que fueron esas diferencias y similitudes que tuvieron la primera línea y la primavera árabe en cuanto a esa movilización social y las consecuencias políticas que cada una trajo. Ok, bueno, la primera similitud que encuentro es la forma de la organización, no su origen, pero sí la forma de organización, porque en ambos fenómenos no hubo un liderazgo unificado, al menos no en principio. Fueron creados de manera espontánea, de manera horizontal, y fueron masificados gracias al uso intensivo de las redes sociales. Esa es una gran similitud. La segunda similitud que encuentro es la represión del cuerpo coercitivo. En ambos casos hubo unas represiones brutales, hubo detenciones arbitrarias y víctimas mortales. En cuanto a las diferencias, bueno, la primera que encuentro es el origen, porque la primera línea surgió como reacción a la represión del ESMAD durante las protestas sociales, mientras que la primavera árabe inició con un sacrificio mortal y personal de un vendedor ambulante, lo que detonó en manifestaciones contra el régimen autoritario de Túnez. Y la segunda diferencia que encuentro es la forma en que concluyeron los movimientos en el aspecto político y social. Por un lado, con las manifestaciones del 2021 en Colombia y con el fenómeno de la primera línea, hubo un cambio en el clima político, es decir, hubo mayor representación de causas sociales e influyó en las elecciones de Gustavo Petro en el 2022. Mientras que la primavera árabe concluyó en derrocamientos de gobiernos por un lado, y en otros casos en guerras civiles con consecuencias profundas y duraderas.